país, con todos los problemas que tiene, el tema migratorio, el problema de la situación económica mundial que está afectando la economía dominicana, en el primer trimestre apenas creció un 1.5%, eso y no crece nada de lo mismo. El alto nivel de pobreza, el deterioro de los servicios públicos y un largo etcétera, debería implicar que todos los dominicanos, y especialmente las autoridades, estuviesen concentradas en enfrentar esos problemas y que los partidos de oposición estuviesen, como es de rigor, haciendo oposición, las críticas de lugar y de vez en cuando proponer alternativas. Pero no. En vez de estar todo el mundo concentrado en esta situación que está arrinconando a los dominicanos, solamente hay que ver todas las encuestas. ACD Media hace una encuesta mensual. Y ACD Media, como todas las otras, independientemente de la chacha de la política, que uno puede creerlo o no a las otras encuestas, yo le creo a ACD Media, pero todas coinciden en que la República Dominicana, en materia de delincuencia, el problema de la falta de empleo, el problema del costo de la vida, de la energía eléctrica, de la salud, de la educación, los dominicanos están desesperados y desesperanzados porque no ven el camino, no ven la solución, no ven la aplicación de políticas públicas que vayan a solucionar esos problemas. Bueno, pues aquí lo que están en campaña. Bueno, el culpable fue el presidente Luis Abinader, porque inmediatamente ganó el torneo electoral. Dijo, no voy, y se reunió con 6 precandidatos. Bueno, pues desde ahí, el PRM no ha estado gobernando, ha estado en campaña. Y lo grande del caso es que no son solo esos 6 precandidatos originales con los que se reunió el presidente de la República, sino que ya van 11 que se conocen y de acuerdo a otras fuentes son 21 miembros del PRM que quieren ser candidatos a la presidencia y están utilizando algunos descaradamente los fondos del Estado. Como consecuencia de eso, porque dígame usted, el partido que ganó, el partido que está en el poder, el partido que no tiene plurito para usar los fondos del Estado, eso de manera isofacta, natural e inmediata, le crea una desventaja a los partidos de oposición para enfrentar al candidato que surja del PRM, que está en el poder, que tiene los recursos del Estado y que ya está en campaña. Ya se están promocionando. Eso obligó al PLD a repetir su estrategia del 2020 de buscar un candidato de manera adelantada, utilizando la figura de la consulta, que de por sí la Junta Central Electoral se la apoyó la moción del PLD y utilizó sus equipos, sus recursos para montar esa consulta del PLD. ¿Qué pasa? Que contrario al 2020, donde todos los precandidatos y el comité político del PLD estuvo de acuerdo de manera unánime con esa consulta adelantada. Ahora el escenario es diferente. ¿En qué sentido? En que el único de los precandidatos que está de acuerdo
con que haya una consulta es Francisco Javier García. Después, todos los otros candidatos, entre ellos Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Charly Mariotti, Margarita Cedeño de Fernández, entre otros que se me escapan, están en contra de que esa moción se lleve a cabo. Pero ¿qué pasa? Que esa discusión se llevó al seno del comité político. Danilo Medina, que apoya la consulta y que tiene el control del comité político, ganó por votación mayoritaria. El PLD se supone que ejecuta lo que se llama el centralismo democrático, que es que la minoría se subordina a la decisión de la mayoría. En consecuencia, si ganó el sí por la consulta adelantada, eso es lo que va. No obstante, digamos que como los dirigentes que están en contra tienen tanto prestigio y son tan importantes, en el PLD se decidió que el tema se llevara al comité central del PLD, donde se sabía que iba a ganar el sí, porque Danilo Medina controla el comité central también. Pero entonces, un dirigente del PLD presentó un recurso en el TC, en el Tribunal Superior Electoral, para que se anulara la consulta y ganó el recurso de apelación, el recurso de anulación. Veamos la historia y luego seguimos con los comentarios. El Tribunal Superior Electoral suspendió provisionalmente la reunión del Comité Central del PLD programada para este 8 de junio, tras acoger la demanda presentada por Eleuterio Abad Santos, miembro del PLD, alegando que los acuerdos internos violan los periodos proselitistas otorgados por la ley. Que se escojan los candidatos presidenciales, los cuales son violatorios a toda luz de la ley. Entonces nosotros nos constituimos, hicimos lo que orgánicamente había que hacer primero internamente dentro del partido, lo intimamos, lo pusimos en causa y el partido, como quiera, la cúpula del partido continuó ejerciendo las resoluciones que emanaban de esa acta. Entonces, acto seguido, nos fuimos al Tribunal Superior Electoral y aquí estamos. Ante estos alegatos, la defensa del PLD, representada por el abogado Manuel Galván, alega que esta demanda no tiene fundamento jurídico y que corresponde a prácticas que no representan al Partido Morado. La Junta Electoral instituyó el periodo previo a la precampaña, no el periodo de campaña electoral que está en el calendario, no, es el periodo previo a la precampaña, en el que los partidos hacen la renovación de sus estructuras. Por su lado, el demandante no se conforma con la suspensión de la convocatoria y asegura no se detendrá hasta ver el partido respetando los plazos que otorga la ley. Ya nosotros sobre la medida cautelar tuvimos ganancia de causa y ahora estamos discutiendo el fondo para que el partido no incurra en querer sacar candidatura de manera extemporánea, sino que se ciña a la ley electoral. Eleuterio Abad Santos manifestó que se está burlando el sistema electoral, ya que el historial demuestra que en el país los partidos están siempre en campaña. Joan Vázquez, ACD Noticias. ¿Qué pasa aquí? En realidad aquí lo que hay es un enfrentamiento entre Abel Martínez y Francisco Javier García. Porque Abel Martínez no le perdona a Francisco Javier García aquella carta que escribió para renunciarle como jefe de campaña. Esa carta, lo mínimo que decía
en resumen, es que Abel Martínez era un inepto, un incapaz, un soberbio y que no estaba a la altura para enfrentar a los dos candidatos de los otros partidos que estaban en el rodeo, Leonel Fernández y Luis Abinader. Porque Luis Abinader, como presidente de la República, manejando los resortes del poder, y Leonel Fernández no hay que hablar. Tres años, en 3 periodos, presidente de la República, 12 años de gobierno y además una formación política muy superior a la de todos. Y que él, con todos los errores que estaba cometiendo, evidentemente que tanto desde el punto de vista de formación política como de inteligencia emocional no estaba en capacidad. Y esa carta fue realmente terrible para las aspiraciones de Abel Martínez. Bueno, ¿y por qué yo digo que, aunque claro, Abel Martínez está coincidiendo con los otros candidatos que mencioné, Juan Ariel, Margarita Sañón de Fernández, Francisco Domínguez Brito, Charly Mariotte, etc.? Pero hay una disputa personal entre ellos. ¿Por qué yo lo digo? Este señor, Eleuterio Abad Santos, que vimos en el reportaje, que es miembro del Comité Central, pertenece al equipo de Abel Martínez. Pero no solamente eso. Una muestra más clara es que los abogados que acompañaron al señor Eleuterio para depositar este recurso de anulación del proceso y de la reunión del Comité Central del PLD, esos abogados pertenecen al equipo de juristas del Ayuntamiento de Santiago cuando Abel era el alcalde de Santiago. No aclaró de ahí ni el agua, como dice el refrán. Detrás de eso está Abel Martínez. Es un enfrentamiento visceral con Francisco Javier García, que evidentemente estamos hablando de actitudes ya personales. Estamos hablando de desquite. No se está pensando políticamente, no se está pensando en el futuro del PLD. Se está pensando en retaliación. El único en estos momentos que está haciendo de manera sincera, aguerrida, frontal, oposición a el PRM es Francisco Javier. Cada vez que habla, generalmente semanal, que de una declaración habla de su trabajo político, pero también le hace una crítica al gobierno. Los otros lo que están haciendo bulto, muchos de que acomodados en el gobierno, porque tienen a sus familiares, a sus amigos, a sus esposas, a sus queridos, trabajando en el gobierno o con contratos bien jugosos. Entonces no cabe la menor duda de que uno puede augurar que el PLD, por ese camino que va, nada más se lo llevó el señor aquel, que vive allá abajo. No lo voy a mencionar, pero todos sabemos quién es. Todos sabemos quién es. Un enfrentamiento visceral. No hay cohesión y especialmente la diferencia entre Abel Martínez y Francisco Javier van a llevar al abismo a ese partido, a un Danilo Medina que de alguna manera, aunque sigue siendo el líder, pero parece que está perdiendo influencia, poder para poder controlar las diferencias inexorables que hay entre sus altos dirigentes.
A la pausa y a la vuelta venimos con una interesante entrevista.